Bien, vamos a comenzar entonces con esta clase. Queda pendiente de los demás que me envíen los ejercicios que están todavía vigentes de los módulos 1 al 3 y del 4 del día de ayer. Vamos a pasar ahora al módulo 5. Para el módulo 5 no vamos a marcar ningún ejercicio. La finalidad, o más bien el ejercicio va a ser retórico, es decir, va a ser voluntario. Les voy a indicar qué pueden hacer, pero no me lo van a enviar de manera obligatoria, salvo que quieran algún tipo de retroalimentación, ¿ok? Es decir, va a ser voluntario. No les voy a estar recordando, oigan, el ejercicio del módulo 5, no. Todavía hay pendientes con los primeros 4 módulos. Precisamente algo que debemos mejorar, y me decía Víctor, precisamente Víctor, ¿cuántas páginas vinieron en el examen de textos literarios 1 para que leas en el examen? Pues como 6 o 7 páginas solo de lectura, ¿Ok? solo para responder 4 o 3 preguntas. Correcto. ¿Qué es lo que busca textos literarios? Uno, al igual que metodología de la lectura de comprensión. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que buscamos con este tipo de temas que se van viendo de manera gradual, de manera didáctica? Precisamente que ustedes vayan familiarizándose con ciertos puntos que deben tener en cuenta a la hora de leer un fragmento pequeño o uno largo. ¿Ok? Es decir, piensen ustedes que van a hacer una prueba, por ejemplo, de manejo. Y en la prueba de manejo no van a manejar con un auto compacto, van a manejar un auto de carga. Obviamente, si ustedes saben manejar un auto compacto, un auto, por ejemplo, de unas 5 toneladas, algo así, van a estar menos asustados cuando les den el camionzote para que manejen. Pero si ni siquiera saben manejar un coche pequeño, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, Stephen? Va a ser más complicado y van a estar nerviosos y se les va a cerrar la mente y va a ser muy complicado. Es exactamente lo que sucede con la lectura. Cuando les dan exactamente, Stephen, no vamos a probar. De hecho, por experiencia de varios alumnos me dice, maestro, ni siquiera lo leí. Simplemente contesté las 4 preguntas y ni siquiera hice el intento de leerlo. Son demasiadas preguntas. O sea, son demasiado texto. Me estresó solo de verlo. Y la verdad es que es un tema que no deberíamos pensar simplemente por el tema académico. Debe ser un tema, piense por ejemplo, yo voy a ir a hacer un préstamo en un banco y el préstamo, y antes de que firmemos algo, nos dan 5 hojas para leer. ¿Qué haces, Jacqueline? ¿Qué haces? ¿Qué harías ahorita, al día de hoy? Si me dieran 5 hojas para leer, ¿Mm? si es importante, pues sí lo leo así, no sé. Pues, sí es Pero, algo que... ¿Qué pasó? ¿será que un préstamo no sea importante? Ah, no, pues sí, sí lo leo. Vea que sí. Pero Sí. lo leemos en la práctica, no lo leemos, porque qué flojera leer tanto. O sea, qué flojera leer tantas. Si van a sacar un seguro, qué flojera leer tanto. Si alguien le recomienda un libro, qué flojera leer tanto. Cuando tenemos los conceptos bien definidos y los tips y los consejos, esa flojera, entre comillas, ¿verdad? Disminuye considerablemente. Vamos a ver algunas cosas relacionadas con esto. Cómo leer y analizar un libro de carácter expositivo. ¿Ok? ¿Qué cosas debemos tener en cuenta? Módulo 5, ¿cómo empezar a leer un libro? Primero, hacernos preguntas. ¿Qué clase de obra expositiva es? ¿Cuáles son los 3 tipos de cuáles son los 3 tipos de obras expositivas que hay? Les digo la primera, científica. La segunda, ¿cuál sería la segunda? A ver, aquí en el chat, alguien puso, bueno, puso eso de no aprobaremos.
¿Cuál sería el segundo tipo de obra? Primero, científica. Segundo, didáctica. Y la tercera, a ver, Víctor, ¿cuál sería? La de divulgación. Así que cuando tengamos una obra delante de nosotros, mentalmente tenemos que prepararnos. Psicológicamente no vamos a enfrentarnos a una lectura científica, didáctica o académica o de divulgación de la misma manera. O sea, nuestro cerebro, por decirlo así, le conectamos el chip de acuerdo al tipo de obra expositiva que es. ¿Ok? Si va a ser una obra científica, pues vamos a acceder ahora sí al arsenal mental que tenemos para tratar de entenderlo, lo poquito que podamos entender, si es algo especializado en un tema que no conocemos. Si es algo didáctico, pues vamos a activar nuestra modalidad estudiante, ¿verdad? Y si es algo de divulgación, vamos a tratar de activar y tener allá a mano nuestro historial de palabras, de cultura general, para que podamos entender lo más que se pueda. ¿Cuál es la materia que desarrolla? ¿A qué tipo de técnica pertenece? Por ejemplo, si la materia a la que va a hacer referencia nuestra lectura de divulgación es, por ejemplo, a ver, Jacqueline, dime una materia que de veras te da flojera leer, un tema, que te dicen, a ver, lee este tema de tal cosa, y dices, ay, qué flojera. A ver, Mm, no sé, de artefactos así, no sé, de mecánica o cosas así, ¿no? No me gustan. correcto, correcto. Entonces, si es Herramientas. algo que no te gusta, vas a tener que implementar mentalmente algo que te obligue a leerlo, aunque no sea de interés. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si es algo que te interesa? ¿Algún tema que te interese mucho? Este, historias así, no sé, pura historia, que sea Historia. así como que tenga drama. ¿Ok? Entonces, mentalmente vas a estar lista y vas a estar más activa de acuerdo a la materia que te toque. ¿Ok? Todos nosotros mentalmente tenemos o podemos activar distintas funciones mentales dependiendo de la materia que vayamos a empezar a leer. Después de eso, obviamente tenemos que activar nuestro diccionario mental para poder conocer cuál es el significado de algunos términos. Y algunos términos los podemos entender, por ejemplo, con el simple hecho de conocer cuál es la temática de la que se está hablando. Por ejemplo, cuando se habla acerca de una palabra, no sé, piensen, por ejemplo, en una palabra de carácter científica. Más adelante van a ver una asignatura que se llama textos científicos. Y cuando, por ejemplo, piensen en la palabra teoría. A ver, ¿qué es una teoría para ustedes? A ver, vamos a escuchar aquí vamos a ver acá, ¿quién más está conectado? A ver, Judith, ¿qué es una teoría para ti? Estamos viendo textos científicos y te preguntan, a ver, Judith, ¿qué entiendes por teoría? A ver, Víctor, ¿tú qué entiendes por teoría? Si estás viendo textos científicos. Es un problema, eh, eh, puesto sin respuesta. Ok. A ver, Stephen. Stephen. ¿Cuál sería? ¿Qué es una teoría en los textos científicos? Fíjense, si vamos a leer un tema de divulgación, si vamos a leer, piensen en esa palabra. ¿Han escuchado ustedes las teorías conspiratorias?
Y esas teorías conspiratorias probablemente las leamos en temas de divulgación o en temas de lectura ligera, en temas de diversión para pasar el rato. El término teoría allí está hablando, como dice Stephen, de algo incierto, de una idea general que no se puede probar. Pero si estamos hablando de textos científicos, las teorías son las proposiciones probadas de un científico. Por ejemplo, la teoría de la relatividad, la teoría de la gravitación universal, la teoría de la evolución. No son cosas que a ver si son ciertas. Son cosas con los suficientes elementos para decir que son ciertas. ¿Ok? Entonces, dependiendo del área que estemos leyendo, vamos a darle el sentido a una palabra. Si estamos leyendo algo más ameno, a lo mejor teoría se refiere a una hipótesis. Si estamos leyendo algo más científico, algo más didáctico, teoría en su definición exacta se refiere a algo probado, no a algo que se está planteando a ver si es cierto. ¿Ok? Ahora, a veces para entender qué significa una palabra tenemos que irnos al contexto. Por ejemplo, cuando se utiliza la palabra operación para un matemático, ¿qué significa? Puede comentar cualquiera. ¿Qué significa operación para un matemático? Significa una operación aritmética, ¿verdad? Suma, resta, multiplicación. Y si la palabra operación la utiliza un médico, ¿qué sería? ¿Qué significa operación? A ver, Jacqueline. Cirugía, cortar, coser, no sé. Correcto. ¿Y para un militar, qué significa operación? Este, practicar con armas, quizás. Ok, una estrategia que se va a llevar a cabo. Ajá. Entonces, fíjense, una misma palabra puede significar en su contexto una completamente diferente. ¿Ok? Hay que estar atentos a ese tema. Hay que estar atentos. A ver, permíteme un segundo. Ok, entonces hay que estar atentos a ese tema. Ahora, encontrar las palabras, el significado, quizás sea lo menos complicado. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar cuáles son las ideas más importantes que quiere exponer el autor en la obra. ¿Ok? Para ello, tenemos que identificar tres conceptos. El primer concepto, que es algo que confundimos mucho, y de hecho les voy a preguntar acá. A ver, pónganme ustedes el tema, escríbame aquí en el chat, el tema de su canción favorita. El tema de su canción favorita. De hecho, voy a quitar acá, dejar de compartir para que nos veamos. Escriban en el chat. Los que vean la clase grabada, me mandan maestro, en el momento en el que dijo del tema, este es mi tema. Pónganle pausa y me lo mandan. A ver, Víctor, Stephen, Judith, Jacqueline, pongan ahí o dígame audiblemente cuál es el tema. Ah, ok, ok, Stephen. Víctor Manuel. Pues no me la sé así porque pues todo está en inglés. Pero ¿cuál es el tema? Ah, bueno, su traducción quiere decir en medio de la noche, Ok, a mitad de la noche. ok. Entonces, Stephen dice, buscar perdón por el daño que has causado. Víctor Manuel dice en medio de la noche, ¿no? ¿Cómo se dice en inglés, Víctor? Eh, in the middle, Night, ¿no? In the night. midnight. Ok. Ok, Jacqueline, el tema de tu canción favorita, Jacqueline, Judith.
Buscar olvidar a una persona. Ok. Ok. Judith, ¿tú faltas, Judith? Sí notan que aquí hay un detalle que quizá no estamos coincidiendo. Stephen y Jacqueline se están refiriendo a la idea principal de la canción y tú, Víctor, nos dijiste el título de la canción, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Víctor? Sí, sí. Ok. Entonces, cuando preguntamos el tema, estamos buscando la idea y normalmente confundimos con el título. Así que el título es una cosa completamente distinta. Obviamente el título hace referencia al tema, pero el título es el nombre y el tema es de lo que trata. Y de lo que trata normalmente es la idea principal. ¿Alguno de ustedes ha visto la serie de Los Simpson? No me digan que Sí, ustedes más. Sí, bueno. Los Simpson, como quizá otra serie que ustedes conozcan, empieza de la siguiente manera. Durante los primeros 5 minutos, empieza con una situación cotidiana, ¿ok? Y esa situación cotidiana, en algún momento, se desliza hacia el tema principal del que va a tratar la obra completa de media hora de la serie, o sea, del capítulo. Siempre empieza de cualquier manera. Y en algún momento, por ejemplo, no voy a hablar de un tema particular de un capítulo. Vamos a pensar que la familia está yendo con su vehículo. Se van a ir de vacaciones, ¿ok? Y empiezan a ir de vacaciones, están yendo en el vehículo y de repente aparece un lugar o una feria. Entran a la feria. De la feria, entran a la feria y alguien, por ejemplo, está perdiendo o está en peligro en la feria. Y de ese momento en peligro lleva a otro tema relacionado, por ejemplo, con la cadena de televisión. Note cómo empieza con un viaje, entran a una feria y cuando nos demos cuenta ya está tratando completamente de otro asunto. Muchas de las obras hacen eso. Empiezan y a veces nos quedamos con los primeros puntos y no leemos por completo para conocer el tema principal de la obra. No sé si me explico. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder comprender el tema central o la idea principal? Necesitamos leer completamente toda la obra. ¿Ok? ¿Qué cosas es importante hacer? Hay que identificar las ideas principales. Hay que tomar en cuenta el enfoque que le da el autor al tema. Hay que hacer anotaciones de lo más importantes y de la idea que sugiere. Por ejemplo, ¿qué tipo de enfoque? Vamos a pensar, por ejemplo, en un tema. Vamos a pensar en que yo quiero hablar acerca de un tema relacionado con el tabaquismo. ¿Ok? Este tema del tabaquismo puede ser enfocado de 1000 maneras. Por ejemplo, puede ser una obra enfocada sobre el tabaquismo de manera positiva. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede un tema como el tabaquismo ser enfocado de manera positiva? A ver, está por acá Stephen. A ver, Stephen, ¿cómo puede el tema del tabaquismo ser enfocado de manera positiva por un autor en una obra? Pues hay que darme cuenta. A ver, dice aquí sentimentalismo. mm, a ver, más preciso. A ver, aquí está escribiendo. A ver, mientras tanto, los demás me pueden también comentar cómo puede enfocarse de manera positiva este tema. A ver, Jacqueline, Víctor,
quiero escribir un ensayo sobre este tema y quiero enfocarlo de manera positiva. Pues primero es redactar sus causas, sus ingredientes y bueno, más que nada lo que causa el exceso o hacerse adicto a esto. ¿Ok? Esa es la parte quizá negativa y positiva. Es positiva, ¿Por qué? pues no les estoy diciendo que no lo fumen, les estoy diciendo que lo fumen moderadamente. Pero ¿cómo vas a recomendar eso, Víctor? Nos van a censurar este video en YouTube. No dije marcas, aclaro. Maestra, Dice, yo la verdad no le veo una manera positiva. a ver, ahí te les voy a dar una idea. Dice Stephen, contar una razón trágica o razonable por el cual el consumidor le gusta el tabaco. No, eso es invitación al consumo. Piensen en esto, es una idea. A lo mejor yo escribo, voy a escribir, por ejemplo, lo positivo de una campaña que se hizo en torno al tema del combate al tabaquismo. Puedo poner, puedo empezar diciendo, en las décadas pasadas, el consumo del tabaco era extendido al grado que el 50% de los jóvenes llegaban a consumir tabaco. Debido a las campañas de televisión y a las campañas de las asociaciones civiles, el porcentaje de consumo ha bajado un 20%, lo cual es algo muy estimulante y positivo porque quiere decir que está funcionando todo el esfuerzo que se está haciendo para combatir el consumo de este producto. ¿Sí notaron el enfoque? Estoy dándole un enfoque positivo sobre algo malo, lo enfoqué de manera positiva. ¿Sí se entiende el punto sobre los enfoques que le puede dar un autor a un tema? Eso nosotros lo tenemos que tratar de distinguir. ¿Está siendo pesimista? Por ejemplo, en el repaso del módulo 1 al 3, les dejé que lean una descripción que hace Wegner acerca de el funcionamiento del sistema televisivo. ¿Qué enfoque vieron ustedes que le dio este autor a este fragmento que leyeron ustedes? ¿Cuál fue el enfoque que le dio? Traten de recordar. Yo siento que fue uno positivo e informativo porque está dando a entender los avances de la tecnología y cómo la televisión es importante y así. ¿Ok? ¿Se acuerdan que hay una frase que menciona él con palabras más, palabras menos, que dice que al final, aunque sabe cómo funciona todo, porque lo describe de una manera precisa, cómo funciona el color amarillo, el prisma y todo, no deja de impresionarle la manera tan casi casi milagrosa como funciona la televisión. ¿Ok? Entonces, si les pusieran en una pregunta del examen, ¿cuál es el enfoque que el autor le da a esta obra? ¿Es un enfoque pesimista? ¿Es un enfoque de sorpresa? ¿Es un enfoque de asombro? ¿O es un enfoque de indiferencia? ¿Cuál pondrían ustedes? ¿De asombro? Exactamente. Así que cuando leamos una historia, tenemos que tratar de sacar, hagan de cuenta que somos cateadores de vino. No es solamente consumirlo, ¿verdad? O de cerveza. No es solamente consumirlo, es absorber los elementos. Cuando leamos algo, tenemos que absorber las características para que cuando en el examen nos pongan, describe o contesta las siguientes preguntas del siguiente texto, no sea algo que nos abrume tanto. Ahora, existen al menos, y son las que vamos a señalar, al menos
6 maneras o 7 maneras más las que se acumulen de resumir un contenido. Y vamos a ver las primeras 3. Vamos a ver las primeras 3 y las otras se las voy a dejar de tarea para que la chequen. Ya lo mandé al Classroom. Primero, en el curso de inducción que le di a los nuevos y les he dado a otros, se habla acerca de la toma de notas. Cuando tomamos notas, ¿qué es lo que tenemos que apuntar? Cuando yo estoy tomando notas, ¿qué es lo que debo apuntar? Lo que entiendes. ¿Ok? Y lo más importante, cuando resumimos una lectura, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es anotar lo más importante, las ideas principales, como dice Stephen, y lo que hemos comprendido. ¿Cuántos años, si ya obviamente estamos en la prepa, mínimo ya estudiamos 9 años, en la que los maestros toda la vida nos estuvieron diciendo, haz un resumen de 2 páginas, casi nos decían, haz un resumen de 2 cuartillas. ¿Y cómo sabe el maestro que 2 cuartillas me va a llevar lo que yo entendí? Y se lo puedo poner con 10 frases, con 5 frases, con 2 ideas. ¿No sería mejor? No es mejor lo breve, lo conciso. Entonces, cuando resumamos algo, la nueva versión y concepto que tenemos sobre el resumen es este que está acá. Extraer con nuestras propias palabras lo que hemos comprendido de la lectura. ¿Ok? Nada de copiar, copy-paste, copiar y pegar, nada. Es extraer. Ahora, subrayar. Ayúdenme ustedes y díganme qué de esta lectura, de esta definición, debería yo subrayar en el concepto de la subrayada. A ver, ¿qué subrayarían ustedes acá? En esto lo voy a marcar todo. ¿Qué subrayarían teniendo en cuenta la definición? ¿Han visto a los estudiantes cuando están yendo a mí me pasaba mucho, agarraba mi camión y me subía y me tocaba ir parado y veía yo a los estudiantes estudiando de última hora y veía literalmente que tienen marcado todo el libro de colores, naranja, verde, amarillo. Y digo, ¿cómo se está aprendiendo todo esto este muchacho? Digo, en realidad, cuando subrayamos y remarcamos o marcamos con un marcatexto, desde el inicio hasta el punto, dice Stephen. ¿Ok? Entonces, acá, Stephen, a ver, voy a ponerle aquí. Se buscan solo las ideas principales. ¿Ok? ¿Algo más que tengamos que subrayar acá? Oh, yo subrayaría también esto, miren. Subrayar demasiado o muy poco. Aquí está medio escrito medio raro, ¿no? Pero más bien sería evitar subrayar demasiado o muy poco y solamente memorizar o comprender lo subrayado. Si estamos separando y resumiendo y ya hicimos la labor de resumir y de subrayar, hagan de cuenta que quede invisible todo esto de lo demás. Hagan de cuenta que todo esto quede invisible. Ya no me sirve para nada eso. Ya subrayé lo más importante y ya tengo en la idea quizá lo que estaba de más. Para eso sirve subrayar. Si voy a subrayar y de todas maneras voy a leer completo, entonces para qué lo estoy subrayando? Tercer punto, hacer papeletas. Las papeletas textuales y personales, como las que hicimos ayer, sirven mucho porque nos hacen recordar las ideas principales, tanto de manera textual como de manera personal, escrita con nuestras propias palabras o en la estructura en la que nosotros quisimos escribir. ¿Ok? Y aquí
están otras formas, cuadros sinópticos, cuadros por columnas, localización en mapas, esquemas o dibujos. Todo eso con la finalidad de que cuando leamos algo, hay que resumirlo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Están apuntando? ¿Están resumiendo? Yo sí lo estoy apuntando, maestro. ¿Sí? Sí. Perfecto, 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 perfecto. Muy bien. Como les dije al principio, no les voy a dejar tarea, pero si hay alguna lectura que tengan pendientes hasta aquí, por favor, termínenla, vuelvan a repasar alguna. Por ejemplo, si quieren leer ese que ya les recontramandé del aburrimiento padre de la civilización, vuélvanlo a leer, traten de extraer otras ideas que a lo mejor no habían contemplado. Y mañana vamos a ver el módulo número 6. Vamos a leer la estructura general de una obra y a partir del día jueves vamos a empezar con las obras imaginativas. Les voy a dar mañana el cuento de la jaula de la tía Enedina, ¿ok? Para que empiecen a leer. Por el momento les voy a dejar descansar por el día de hoy. Si no hay ninguna pregunta, ninguna observación, por favor, o más bien lo terminamos aquí y quedo pendiente por cualquier detalle que tengan ustedes conmigo por medio de mi WhatsApp personal, ¿ok? También Jacqueline, Víctor, Judith y Stephen y los demás, nos vemos hasta mañana. Bueno, maestro, hasta Perfecto. mañana. Nos Gracias. vemos, saludos, hasta luego.